Saludos, mi nombre es Vladimir Di Giacomo y les estaré disertando sobre el derecho desde una perspectiva crítica. La teoría crítica surge en Alemania a principios del siglo XX como un rechazo al racionalismo positivista de la época, incluso a otras escuelas, como el Círculo de Viena, en la cual en su mayoría de sus miembros eran afectos al positivismo lógico. La teoría crítica tradicional, compuesta por Horkheimer, Adorno y Marcuse, y también Jürgen Habermas, que se puede considerar el último gran crítico tradicional con su ética comunicativa, van a sentar unas bases de lo que se podría entender como la teoría crítica o la perspectiva crítica actualmente. Estas bases son que en principio es como he dicho, una crítica al razonamiento positivista, específicamente a la pretensión de objetividad de la ciencia vista desde el positivismo, en la cual no existen valores en la investigación, es decir, la ciencia tiene que estar exenta de todo juicio valorativo y se debe percibir el objeto como algo extraño y distinto al sujeto cognoscente, el cual no debe incorporar nada de sus valores en eso que se conoce, y por eso es que es una ciencia en principio totalmente descriptiva. Otra crítica que se hace desde la teoría crítica al razonamiento positivista es el intento de hacer una ciencia totalmente abstracta, especialmente en campos como el campo social, en el cual esos términos abstractos generalmente no se pueden, no son ubicables, no son aplicables en todos los aspectos. El contexto social va a tener y va a jugar un rol importantísimo en la teoría crítica, el contexto social, cultural y político, histórico-político del sujeto que conoce. De allí que el sujeto y el objeto van a tener una situación histórica y un conocimiento que tiene el sujeto muy propio de su momento histórico y cultural en el cual se desenvuelve. De allí que la ciencia no puede ser objetiva, sino que en todo caso hay una gran cantidad de subjetividad en el conocimiento científico, ya que ese conocimiento va a ser un reflejo de los valores que tiene el investigador. Pero adicional a esto, la teoría crítica va a suponer que detrás del conocimiento del positivismo se trata de esconder una relación de dominación. Y lo que trata de hacer la teoría crítica es justamente develar, descubrir esa relación de dominación en la cual existen unos sujetos que tienen un poder superior sobre otro grupo al cual tratan de imponerle imponerle su dominio a través de, ya sea de la fuerza, ya sea el convencimiento, etc. Es decir, existe un discurso enmascarado para que no conozca o no se conozca la realidad por parte de otros grupos que son dominados por estos grupos. Y ese intento de desenmascarar esa realidad tiene una finalidad para los críticos, y la finalidad es transformar esa realidad oculta y transformarla en una nueva realidad en la cual se eliminen esos vicios que han sido ocultados o enmascarados por las clases dominantes. Estas categorías de la teoría crítica se van a trasladar también a otras, digamos, cuando se aplica la teoría crítica en cualquier área del conocimiento humano,
inclusive en el derecho. Si bien al principio, en la teoría crítica tradicional, no hubo una buena recepción de aquellos que intentaron estudiar el derecho desde esta perspectiva crítica, en los años 60 sí hubo un gran movimiento desde las perspectivas críticas para incorporar el derecho dentro de la discusión, especialmente en lo referente al derecho internacional, tanto público como privado, pero especialmente al derecho internacional público. ¿Por qué? Porque el discurso, digamos, el positivismo, que tiene su correlación en el derecho, que es el positivismo, la corriente positivista basada en la teoría kantiana de ética y de derecho, que tiene a su vez su máximo exponente dentro del derecho, que es Kelsen, a través de su teoría de la pirámide, en la cual las leyes van teniendo tienen su validez en virtud de otra ley, y esa a través de una ley fundamental que es la Constitución, y sobre eso no hay ninguna ley. Empiezan las críticas desde esta perspectiva. Si no existe una ley superior, ¿cómo es o qué le da la validez a las leyes internacionales, a los tratados? Existe una oposición al positivismo, especialmente la crítica desde el derecho internacional público, que es un derecho político, y de que eso irradia también hacia abajo, y que todo el derecho, las leyes que se hacen en un país, la Constitución, son leyes de carácter político. La perspectiva crítica también postula el contexto social y cultural dentro de las leyes que se van creando. Es así como en la actualidad existe un conjunto de leyes que se podrían decir que están contextualizadas. Un ejemplo de ello son las leyes de género que se han ido creando en los distintos países a nivel mundial. Ya el homicidio no es como el homicidio tradicional que aparece en los códigos penales de los países, sino que es un homicidio que requiere un fundamento, es decir, requiere una motivación para poderse tipificar. Por ejemplo, el feminicidio no es solamente darle muerte a una mujer, como sería el homicidio tradicional, sin importar el motivo, sino que se debe contextualizar socialmente ese homicidio y establecer la causa, el motivo del homicidio, para poder determinar que es un delito de odio hacia la condición de mujer de la víctima. Y eso es lo que permite entonces tipificar ese tipo de delito. Existen otras leyes como las leyes de protección a los niños y a los adolescentes, que también van en esta vía, y también han creado una serie de procedimientos en los cuales se toma en cuenta a la persona que se está juzgando, en este caso a niños o adolescentes. Por lo menos en el caso venezolano, que existe la LOGNA, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, existe un procedimiento especialísimo para el juzgamiento de adolescentes o jóvenes que han incurrido en la violación de derechos, de leyes penales. Entonces el procedimiento se diferencia muchísimo del procedimiento ordinario para los adultos, y se hace desde el principio estudios sobre ese joven que está siendo procesado, y se hace lo que se denomina el plan individual con sociólogos, con trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, quienes van creando un perfil sociocultural, psicológico de ese joven, que permita no solamente entender lo que sucedió, sino también
buscar la adecuación de las sanciones según este adolescente. Esta nueva dinámica de leyes, que podríamos decir que son alternativas a las leyes tradicionales, donde los contextos sociales, culturales, de identidad de género, la edad, sí marca una diferencia trascendental en esta elaboración de leyes, digamos que es fruto de ese primer inicio surgido en los años 60 desde las perspectivas críticas, las cuales han dado o han llenado al derecho de un gran contenido social y de sensibilidad en cuanto a lo que es eliminar o disminuir lo más posible la discriminación. En la actualidad tenemos que todavía existe existe mucho que avanzar desde las perspectivas críticas hacia el derecho, tomando en cuenta de que no hay una perspectiva única, existen muchísimas posturas. Existen por un lado los neomarxistas, los que siguen considerando el marxismo como teoría fundante, y los no marxistas, pero que igual consideran que existe un discurso de dominación, que las leyes que tenemos actualmente son en su mayoría discriminatorias y que muchas de ellas lo que tratan de esconder es justamente esa discriminación, y a la par de que proponen un cambio, una transformación del sistema jurídico para justamente evitar este tipo de circunstancias. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado la presente conferencia.